Mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de este conversatorio. El invitado especial es Jaime. Bienvenido. Va a ser presentado oficialmente por Sandra Zambrano. Jaime Arizabaleta es abogado, columnista, ha escrito en la revista Semana, al revista Alternativa y en Los Irreverentes. Es un referente de opinión de la centro derecha y ha liderado procesos de movilización en la ciudad. En este momento es uno de los grandes líderes con los que contamos en Colombia para apoyarnos en esta lucha contra todas estas reformas nefastas que el gobierno tiene en contra del pueblo. Jaime, sin más presentaciones, sin más preámbulos, bienvenido y gracias por aceptar la invitación a este conversatorio. Bueno, Sandra, Nidia, un abrazo muy especial para todos ustedes. Estoy muy contento que me hayan dado esta oportunidad de conocernos. Entiendo que ustedes son la comunidad colombiana que hoy vive en los Estados Unidos y debe ser muy duro para ustedes desde la lejanía mirar lo que hoy sucede en Colombia y acontece aquí. Es enormemente preocupante y si uno lo ve desde afuera, yo creo que incluso es peor. Entonces, pues mis saludos a ustedes, a todas sus familias. Este país es un país hermoso, un país que nosotros queremos, por el cual nosotros luchamos día y noche, que hemos superado enormes dificultades a lo largo de la historia y sobre todo la historia reciente. Nosotros éramos un estado fallido y a partir del año 2002 llegó a Colombia una política de seguridad democrática que encaminó el país, que el país pasó de tener 2.882 secuestros a después en 2010 tener 282, que el país bajó en homicidios, que en esa Colombia que ustedes yo creo que cuando aún vivían acá y que seguramente por la violencia están allá y se fueron, los alcaldes de los municipios de Colombia despachaban desde Bogotá, porque les era imposible despachar desde sus municipios. Una vez termina el presidente Uribe su mandato, todos y la totalidad de los alcaldes volvieron otra vez a sus municipios. Y ese fue el legado, digamos, del hombre que yo sigo, que creo que es el hombre más importante que ha tenido el país, digamos, en la historia reciente de la política. Y es un país que estaba encaminado por la seguridad. Y teníamos definido, había una unidad de propósito entre todas las fuerzas políticas. La izquierda no representaba absolutamente nada. Eran una minoría. Y a partir del proceso de paz de Manuel Santos, a partir de ese proceso de paz, es el punto de inflexión de lo que hoy vivimos. Empiezan instituciones como la JEP a incorporarse en nuestro ordenamiento jurídico, una institución que no tiene un objetivo distinto que ser culpable a las fuerzas del Estado por innumerables crímenes y de exonerar a las FARC. ¿Y eso qué hizo? Que la imagen de la fuerza pública, de la policía, de los militares, de las instituciones, todo se fuera abajo. Y eso lo aprovechó la izquierda. También claramente afectaron la imagen de Álvaro Uribe y llevaron a un gran hombre que tenía el 82% de popularidad a tener el 20 o el 30. Fueron años de trabajo por parte de la izquierda para jodernos en todos los sentidos. Después de esto llega Iván Duque. Nosotros, digamos, en el gobierno de Santos, en Colombia hicimos muchas movilizaciones contra el acuerdo de paz, contra Santos. Llega Iván Duque y era la esperanza que todos nosotros teníamos para volver a retomar esas banderas de la seguridad democrática. Creo que, sin juzgar al presidente Duque, porque creo que le tocó una época muy difícil de Colombia, que le tocó primero la pandemia y segundo la pandemia Petro, que llevó a las ciudades a ser incineradas
la primera línea y por todos estos grupos. Pero ese gobierno también tuvo muchos errores, pienso yo, y nos durmió. No hubo nunca una movilización. Yo creo que por eso yo soy tan fanático del tema de la calle. Ahorita cuando Sandra me estaba diciendo de cómo me presentaba, yo le decía que más que columnista y más que tuitero y más que abogado, yo soy un activista de calle, porque creo que es en la calle donde suceden las verdaderas transformaciones. Y ese gobierno nunca agitó las masas, nunca agitó sus votantes, los que lo llevaran a elegir, y por el contrario sí lo hizo Petro. Y hay una frase muy connotada que dice que si usted no hace política, pues se la hace. Y Petro la hizo, mientras nosotros estuvimos todos esos años en un gran silencio. Llega Petro a la presidencia con primero unas elecciones supremamente legítimas. Miren lo que pasó en las elecciones del Congreso. Solamente a él le aparecieron millones de votos después de las votaciones. Eso llevó a que el pacto tuviera mayorías. Después el misterioso ascenso de Rodolfo Hernández, que llega a la segunda vuelta, y ahí el hombre una semana antes de las elecciones baja los guantes y misteriosamente Petro no hacía sino atacarlo y él en silencio. Una vez gana Petro por una apretada diferencia, Rodolfo no pidió ni siquiera reconteo de votos, sino que fue de una vez a abrazarlo, lo que deja a uno y lo despierta a uno todas las dudas posibles, porque uno se pone a pensar, si Bolsonaro, que perdió por muchísimo más votos, perdió por millones de votos contra Lula, jodió hasta el último momento en tema de reconteos, ¿por qué no lo hizo Rodolfo? ¿Y por qué se fue a darle ese abrazo a Petro? Entonces creo uno que tampoco puede decir que se roban las elecciones, porque no hay, digamos, unos elementos certeros que le lleven a concluir uno de eso, pero sí uno puede decir que eso fue muy extraño. Llega esta gente al poder y esta gente prometió todo. Y hay una frase muy connotada de Francisco de Quevedo que dice que nadie promete tanto como aquel que sabe que no va a cumplir, ¿cierto? El tipo prometió absolutamente de todo y entonces hoy no está cumpliendo nada. Y entonces, ¿qué está pasando, señores? Y por eso la esperanza, porque así como uno tiene que enmarcar la realidad, también tiene que hablar con toda la franqueza y yo tengo esperanza hoy de Colombia. Y no de los políticos, y no de sus instituciones, sino de la ciudadanía, que hoy se está despertando. Y uno ve, por ejemplo, fenómenos supremamente extraños en los sectores populares de Colombia. En los sectores populares de Colombia, estos días hacían una encuesta en Bogotá y le preguntaban a la gente de Bogotá, que es una ciudad abiertamente de izquierda, que si ustedes tuvieran la posibilidad de elegir un alcalde extranjero de otro país, ¿a quién elegirían? Y ganó con el 70% Nayib Bukele. ¿Cómo pasa eso en una ciudad como Bogotá? Lo mismo está pasando en el Cauca. Hay una gran decepción del presidente Petro. Eso, por supuesto, que es positivo en la medida que nosotros sabemos las intenciones de Petro y sabemos que lo mejor sería que él no pudiera cumplir con su plan de gobierno, porque si él cumple con su plan de gobierno, es el acabó. Finaliza la democracia en Colombia. Por fortuna, la ciudadanía se está despertando y él no la está viendo tan fácil, ni los congresistas, que son una gran mayoría, unos vendidos, la están viendo tan fácil. Y no porque sean convencidos de su rol de congresistas y porque protejan la democracia, no, porque son unos vendidos, sino porque saben que se van a elecciones ahorita en octubre y que si siguen desafiando a sus bases, pues no absolutamente nadie les va a votar. Creo que esa es la esperanza. Creo que si nos organizamos bien este año de manera electoral y seguimos con esas movilizaciones de calle, nosotros podemos dar una sorpresa en las elecciones locales. Si elegimos, por supuesto, unos candidatos idóneos para eso. Esa es la expectativa.
yo creo que otra expectativa, por ejemplo, yo he visto países en la región que han sabido diferenciar la economía de los asuntos políticos. Por ejemplo, misteriosamente, el caso de Perú. Imagínense la inestabilidad tan horrible en materia política de Perú. Y miren su economía. La inestabilidad tan horrible del país de Bolivia. Y miren su economía. Incluso un país de izquierda. Entonces, ojalá eso suceda en Colombia. ¿Cuál es mi miedo? Que, digamos, conozco bien las calidades personales, psicológicas del presidente de la República y sé que es una persona que no está en sus cabales y que es una persona vanidosa. Y no hay nada más peligroso que cuando una persona no está en sus cabales, es vanidoso y se siente arrinconada. Es ahí donde es más peligroso. Y es ahí donde él puede, si se siente muy desafiado, pelar el cobre y empezar a mostrar lo que yo creo, mi opinión me dice lo que es él, es un dictador. Lo que pasa es que ahora pues, ¿para qué se va a poner a mostrar quién es? ¿Cierto? Eso es lo que creo. ¿Qué debemos de hacer para protegernos ante las próximas elecciones? Tú mismo lo decías hace un momento, aparecieron votos de la nada tiempo después. O sea, ¿qué podemos hacer? Porque podemos nosotros votar en masa por una persona, pero si ellos votan en masa por otra persona, entonces ahí cuál sería como el consejo. Primero, José, yo creo que la situación claramente es dramática. ¿Y en qué sentido es dramática? Digamos, la esperanza que yo les decía que tenía es en la ciudadanía. Yo creo que las circunstancias políticas están para que nosotros arrasemos. Pues tenemos un problema que se llama Alexander Vega, ¿cierto? Sí. Es un tipo que yo creo que yo no creo, no estoy seguro que es el funcionario público más cuestionado de la historia reciente del país. Una persona que le pidió, según Andrés Guerra, 1.000 millones de pesos para asegurar su currículum. Una persona que además anda en un constante manoseo con los políticos locales. Estos días me aterré ver una foto de él con Jorge Iván Ospina en el carnaval de blancos y negros en Pasto. Claro, comencé a atar cabos y dije, pues madre, claro, esa foto es en enero, mediados de enero. Y esa foto se da unas semanas antes del cierre del archivo de los procesos de revocatoria contra el alcalde de Pasto y contra el alcalde de Cali. Y a alguna fuente, obviamente, me reveló que eso fue un conclave entre esos alcaldes mencionados y él para un tema de pago de favores. Yo obviamente en redes no lo denuncié puntualmente porque, digamos, no tenía, yo le dije a la fuente, mándenme una foto, mándenme un video, mándenme, pues, a ver cómo es la cosa. No lo mandó, pero uno sabe, digamos, las intenciones. Ahí vamos a tener sin duda un problema y por eso yo he dicho que nosotros no podemos ganar por poquito. Nosotros tenemos que arrasar en estas elecciones. Y si usted también se pone a pensar, la izquierda uno tiene candidatos fuertes. Obviamente uno no puede pecar por confiado, pero por ejemplo en Medellín, ponga el caso de Medellín, la izquierda, ¿qué candidato tiene allá fuerte? Si se le lanza Pico, ahí está, ya está lista Medellín, ¿cierto? Porque Pico es, digamos, allá tiene una especial fuerza. En Barranquilla, y por eso ellos están moviendo tanto el tema de Aida Merlano, para mirar cómo la traen a ella y ella empieza a desestabilizar la política en la costa para llegar al poder en Barranquilla, que es lo único que les queda, lo único que les falta, perdón. Ellos ya llegaron al poder en Bogotá, en Medellín, en Cali, les falta Barranquilla, y por eso ese es el rol de la señora, además de la cortina de humo para tapar el tema de Nicolás Petro, el rol es claramente afectar a la Casa Char, que tanto bien le ha hecho a Barranquilla, y que creo que ojalá este país y esa ciudad vuelva a elegir a Alex Char. Si Alex Char se lanza, ahí tiene otra oportunidad a la derecha. Bogotá, que es una ciudad particular y siempre ha sido izquierda. Hay algo bueno que se va a estrenar en estas elecciones y es la segunda vuelta en esta ciudad. ¿Eso qué va a pasar? Recuerden ustedes cuando Petro quedó alcalde de Bogotá, Petro quedó con una votación muy pequeña.
Lo que pasa es que los otros candidatos pues sacaron aún menos, pero en ese momento hubo una gran fragmentación en los candidatos y permitió el ascenso de Petro. En una segunda vuelta yo dudo que hoy los candidatos de izquierda, que son tan polarizantes como por ejemplo el señor Gustavo Bolívar, tenga hoy fuerza para quedar. Ojalá esa ciudad llegue, digamos, a un acuerdo entre Diego Molano y este que es tan bueno, el que era el Dani, Juan Daniel Oviedo. Oviedo. Muy buen candidato. Entonces, creo que la derecha tiene buenos candidatos. En Cali también hay muy buenos candidatos. Y también en Cali, por ejemplo, la izquierda hoy está muy débil. La izquierda hoy tiene unos candidatos sumamente débiles. Denis Rentería, que es el candidato del alcalde de Cali, y de Nilson Mendoza, que era el de Telemedellín, que es el candidato de Daniel Quintero aquí. Entonces, sin confiarse y tampoco pecar por confiado, creo que la izquierda hoy aquí en Cali y en Colombia está mal de candidatos. Para mí el gran peligro representa Alexander Vega y ahí va a jugar también un rol clave la ciudadanía en tema de organizarse para los testigos electorales y para salir en masa a votar. Yo creo que ¿por qué ganó el no sobre el sí? Si uno se pone a pensar, ese fenómeno se dio, creo yo, porque muchos colombianos sentíamos que nos iban a robar, ¿cierto? Recuerda, nosotros pensábamos que nos iban a robar y que iba a ganar el sí. Yo recuerdo que ese día yo era jurado de votación y en mi mesa comencé a ver algo extraño. La gente llevaba su marcador para evitar el cambio de los votos. La gente salió a votar desafiada, sintiendo que le iban a robar y eso llevó, digamos, a una pasión distinta y al triunfo electoral. Hoy creo que se va a repetir. Claramente estamos en una situación difícil, pero tengo la esperanza que la ciudadanía va a reaccionar. Y esa reacción va a venir ya. El proceso de declive de Gustavo Petro es impresionante. Usted no se puede imaginar. Ese tipo está en un 34% antes del escándalo del hijo. Y no solamente le bastó con el escándalo del hijo, sino que dio una entrevista y dice que para lavarse las manos dijo algo que es peor incluso en materia electoral que el mismo escándalo, que es decir, que no lo crió. Eso en Colombia, que es un país de tradición, es un país de familia, incluso usted ve la Fuerza Campesina de Colombia. La Fuerza Campesina de Colombia es tradicional, la familia es supremamente importante, el rol de padre es supremamente importante. Y en ese país, que la familia es un rol muy importante y el presidente se lave las manos, se desentiende del hijo diciendo que no lo crió y lo deja morir en el asunto, yo creo que le va a pasar una factura bien grande. Y sobre todo que lo demandaron por alimentos, ¿no? Porque Además se le salió una tía, ¿no? No era una tía la que le buenísimo, salió, buenísimo. o una Y el prima, otro una lo cosa, demandó, es un sinvergüenza. no sea sinvergüenza, le digo. Entonces, yo creo que el proceso es acelerado. Sí, aquí el tema es el siguiente, y es que el gobierno está muy mal, pero eso no significa que la oposición esté muy bien, ¿no? Entonces hay que organizarse, porque si no nos organizamos, pues vamos a perder. Bueno, básicamente la pregunta es, ¿tú sí vas a estar, vas a aspirar a algún La cargo alcaldía. de la alcaldía de Cali? Mira, yo soy una persona, yo hago política, nunca he hecho política por cargos, yo hago política porque me fluye, el activismo político mío es porque me encanta, porque me apasiona, porque me preocupa mi país. En esa Eso, de medida eso se trata. se me ha presentado ahora, digamos, hay una cantidad de ciudadanos que me han pedido participar en las elecciones locales. Y claramente a mí me gustaría. ¿Por qué creo que yo debería lanzarme? Es que es una decisión difícil de tomar, pero claramente estoy animado. ¿Y en qué medida estoy animado? Yo creo que esta ciudad necesita alguien con dos características puntuales. Primero, que sea valiente. Y si yo con un celular no he temido enfrentar a la peor banda criminal que hay en Colombia, que es quien nos gobierna, Claro. a pesar de toda la cantidad de mierda que han dicho de mí y de mi familia, a pesar de toda la
situación de seguridad en que me han puesto. Ahorita estaba mirando unos fakes que ellos estaban haciendo. Y entonces ponen mi foto y dicen que yo soy el narco más perseguido de Colombia. Entonces se puede imaginar Wow. eso, el riesgo. Y no es solamente una publicación, son miles, una andanada de publicaciones en las redes sociales. ¿Sí? Claramente me pone en una situación de riesgo y a pesar de eso yo avanzo. Porque tengo muchos defectos, muchísimos, muchísimos. Pero no tengo el defecto del miedo. Entonces, esta ciudad necesita a alguien sin miedo y a alguien que sea incorruptible y que sea honesto. Esa. Yo jamás en mi vida, con toda la cercanía que tenía yo con el gobierno de Duque, era amigo de todos los ministros, de todos, de Diego Molano, de Diego Mesa, de la directora del ICBF, de muchos. Ninguno de ellos puede decir que yo los llamé para pedirle un favor, para pedirle un contrato. Nunca he contratado ni siquiera con el Estado, donde lo pudiera hacer perfectamente, sin ningún problema, porque hago política por pasión, porque me gusta. Nunca me he prestado para hacer puentes de contratos que me metan a mi gente en tal lado, ¿no? Eso no es mi forma de hacer política. Entonces, yo creo que con esas características que tengo, y obviamente mi energía, podría yo servirle a esta ciudad. Claramente, entiendo que nosotros hoy lo más importante es rescatar a Cali, y quitar la Cali a la izquierda. En esa medida, Ay, sí. yo no soy vanidoso. Si yo veo que hay un candidato o candidata que empiece a arrasar y que tenga firme este discurso de seguridad, yo no tendré ningún problema en apoyarlo. Pero si yo veo que ese candidato no aparece, entonces sí me voy a avanzar. Voy a mirar si ese candidato o candidata aparece. Hasta ahora no lo veo. Ahí iba mi segunda, el complemento de mi pregunta. Sí. En caso de que salga, por supuesto que nos encantaría gente joven, fresca, con nuevas ideas, de derecha, siempre los vamos a apoyar. Pero hay veces que estamos muy escasos de líderes en la derecha, pero a veces aparecen, por ejemplo, Cali, en este momento yo veo dos posibles candidatos de derecha para la alcaldía, que eres tú y es Cataño. Sí, yo con ella tengo una gran relación. Ella estuvo en mi partido, en el Centro Democrático. Es una mujer sí, firme, es una mujer madre valiente, le ha tocado forjar muy su valiente. vida desde muy joven. Tengo solo buenas palabras para ella. Es una gran mujer. Claramente en el camino hay que encontrarnos y mirar qué hacer, si ella o yo, o mirar quién es el gallo. Ese es el punto, porque si nos vamos divididos, ahí nos acaba la izquierda otra vez. Lo bueno, pero mira, lo bueno del tema de Cali, y lo que te dije, es que en Cali hoy, te lo repito, en Cali la izquierda hoy no tiene un candidato fuerte. En esa medida, los candidatos fuertes que hay hoy son de centro. Y eso es una oportunidad grande para la derecha, porque el centro en Cali está dividido, y mucho. Ellos sí están muy divididos, el centro. Tienen candidatos muy fuertes el centro, por ejemplo, Diana Roja también es otra mujer que no es de nuestra ideología, no tiene nuestra carga ideológica, digamos, de derecha, pero es una mujer muy valiente y es una mujer muy honesta. Entonces, Bien. con ella también hay que llegar a alguna clase, digamos, si se pudiera, alguna clase de acuerdos o lo que sea. Es una mujer de mirar. Alejandro también es un buen tipo. Julio Gómez, que es otro que se quiere lanzar, el presidente de la América, también es otro buen tipo. No, Cali tiene buenos candidatos. Yo estoy Qué bien. tranquilo, o sea, tranquilo, pudiera ser mejor, ¿no? Pero hoy no veo un riesgo tan grande como lo sentía la vez pasada cuando se lanzó Espino. Espino era un referente de la izquierda, ¿no? Ya no hay un referente de la izquierda ahí. Doctor Arizabaleta, qué alegría estar escuchándolo. Amigo, si Alexander Vega hizo lo que hizo, que ya todos lo sabemos, en las elecciones pasadas, ya debe estar muy afianzado para las próximas. ¿Por qué fue que no lo investigaron? ¿Qué hacemos para que lo investiguen? ¿O ya no se puede hacer nada
para que lo destituyan, para que sustituyan al registrador? Gracias. Mire, Jaime, mi coronel, ¿por qué no lo investiguen? ¿Y por qué Alexander Vega salió liberado en todo? Porque esto es un estado corrupto. El establecimiento colombiano es un establecimiento corrupto. Después, yo por eso soy tan uribista, a pesar de, digamos, hay cosas, no en todo estoy de acuerdo, y por lo menos no en sus últimas salidas, pero soy tan uribista porque el último presidente, o el único presidente que ha desafiado ese establecimiento corrupto fue Álvaro Uribe, y por eso, entre otras cosas, pasa lo que pasa con él, y toda esta persecución judicial. A partir de Álvaro Uribe para adelante, todos los presidentes, sin excepción, le han hecho el juego a ese establecimiento corrupto. Alexander Vega había que sacarlo antes de la primera vuelta. Con el antecedente, ya el país conocía lo que pasó con este senador Andrés Guerra. Andrés Guerra da testimonio que el tipo le pidió 1.000 millones de pesos para guardar su cupo en el Senado. Solo con ese antecedente ya había que sacar a Alexander Vega. Después, el desastre de las elecciones al Congreso. Y permitimos, el establecimiento permitió, e incluso el mismo presidente Duque, que Alexander Vega siguiera hasta el final y fuera registrador al momento de las elecciones. Entonces eso obviamente es frustrante. ¿Qué podemos hacer? La ciudadanía tiene que manifestarse en las calles. La calle es la salida. Lo único hoy que tiene la democracia colombiana y la oposición es la calle. Incluso mire, por ejemplo, ahorita la consecuencia de la marcha que hicimos. Esa consecuencia fue grande. Los partidos políticos de una se apartaron de la reforma de salud inicial que había y los pronunciamientos iniciales que había hecho Carolina Corcho. Ahora están en otro tema, que van a llegar a unos puntos de acuerdo. Ojo con eso también, porque esos puntos de acuerdo no me dan ni 5 de confianza, ¿cierto? Y por eso la ciudadanía tiene que tener un pie en la calle en cualquier momento. Tenemos que volver con toda la fuerza para enviar ese mensaje político. Y ojalá alguna de las próximas marchas vaya a la registraduría. Por ejemplo, vaya a la registraduría y exija su renuncia. Seguramente no va a renunciar, porque ese tipo además es escurridizo. Él no le da la cara a la ciudadanía ni a los medios de comunicación. Es una persona supremamente misteriosa, tipo sigiloso, siempre en la sombra. Pero si nosotros nos manifestamos de esa forma, digamos, no le va a quedar tan fácil. Y comentar el tema de los testigos electorales. Eso sí es muy difícil, muy importante. De hacerle la vida imposible al registrador, porque eso es una ficha clave de la izquierda. De la izquierda y de los corruptos de este país. Si estuviera a la derecha o cualquier otro, están en todos lados. Los corruptos que están en todos lados. Y jurídicamente, ¿cómo podemos dar la guerra? Porque a mí me preocupa mucho, Jaime. Jurídicamente, ¿cuál puede ser nuestra herramienta? Pero es que ese es el problema, porque si uno se ubica, bueno, jurídicamente, ¿cuál es la herramienta? Podrían haber, pero si esto es un establecimiento corrupto que se ha visto que a pesar de todos él ha tenido hay varias acciones jurídicas que ha habido contra él. Incluso recuerden a Andrés Pastrana. Andrés Pastrana entabló varias acciones legales contra él. ¿Y qué pasó? Absolutamente nada. Entonces, yo no creo que para sacar a un corrupto se pueda apelar al establecimiento corrupto. Yo creo que la única forma es acudir a la ciudadanía. Pero bueno, aquí estamos y vamos a dar la lucha, señores. Eso es lo que hay que hacer. No hay que rendirnos, ni hay que dar la lucha hasta el final. De que antes de que sean las elecciones se haga como una marcha en contra del registrador, porque de esa forma podemos presionar para hacer la guerra contra él, pues para que él se sienta acorralado, porque de esa forma podemos controlarlo. Y tú que manejas tanto las redes puedes hacer eso, porque es que es un peligro muy grande, es un peligro grandísimo. ¿Tú qué crees, Jaime? Si pudiéramos exigir estos testigos electorales y estos jurados electorales, es muy primario.
porque aquí en el exterior nos jugaron muy feo con nuestras votaciones. Con nosotros usaron los tantos millones que tenemos y con eso hicieron el desfalco en Colombia. O sea, no tan solo dentro de Colombia, sino también en el exterior. Y ahí te necesitamos mucho. Mueves muchas masas en Twitter, mueves mucha información y me gusta esa parte que tienes, activista político. Y ahí sí te lo pediría mucho el favor, porque es de la única manera de poderle darle transparencia al registrador de que somos nosotros el pueblo que estamos pidiendo la renuncia. Muchas gracias, Jacqueline. ¿Ves? Te garantizo eso. Y Jacqueline y Marcela, dime, que te antecedió, sí, hay una preocupación, digamos, en cambiar las reglas de juego en la registraduría, por ejemplo, para que ustedes pudieran votar de verdad por alcaldes y por gobernadores. Eso debería hacerse, pero el problema es que cambiar las reglas de juego ahorita, a meses de elecciones, no lo veo posible. Es una utopía. Sí podemos hablar mucho de eso, pero eso claramente no va a pasar. Entonces, lo que hay que hacer es organizarnos. La ciudadanía tiene que organizarse para salir a las calles. La calle va a ser lo único que nosotros nos va a salvar de esto. Mira, a mí no se puede mirar las críticas que me han hecho a mí. Primero, que las tendencias no sirven un carajo, un poco de odiosos, que no les caigo bien, ¿no? Que Arizabeta piensa que va a arreglar el país con tendencias. Después ya pasé de las tendencias a la calle y ya dicen, Arizabeta piensa que va a arreglar el país con marchas. La gente no ha entendido. Es que nosotros no pedimos tumbar al presidente, porque eso además no lo queremos. Nosotros somos unas personas democráticas y queremos que él, a diferencia de algunos, y seguramente de lo que él le quería hacer a Duque, pero yo sí quiero que él termine su mandato. ¿En qué sentido? Si lo llegan a tumbar, por alguna manera eso le hace un daño enorme de aquí para adelante a la democracia colombiana. Y si algo ha tenido Colombia para enorgullecerse la estabilidad democrática que tiene este país a lo largo de los años. Entonces, lo que yo veo es que las marchas son tan importantes en el sentido que nos unen, porque hay una unidad de propósitos. Entonces la gente se convoca y hablan entre iguales. La gente hace que se pierda, que se recupere la esperanza. Cuando usted sale a la calle con sus amigos, con su grupo de familia, con los que tienen en el chat, usted se vuelve a encontrar y vuelve a recuperar la fe en que es posible salvar a Colombia, que es posible luchar por la democracia. Entonces eso es muy importante también en un tema electoral. Cuando usted tiene la calle calientica, siempre se cesan grandes golpes. Recuerde, por ejemplo, el plebiscito. Nosotros ganamos el plebiscito no de la nada. Eso fue una antesala de marchas que nosotros hicimos para poder concretar el plebiscito. Y otro ejemplo, ¿por qué Petro ganó? Petro ganó porque convocó tanta gente a la calle durante esos años. Obviamente no de formas buenas, ¿no? Porque ya sabemos lo que ese paro, más que un paro, fue una toma guerrillera. Pero, digamos, agitó las masas mientras nosotros nos dormimos. Lo que no podemos hacer nosotros es dormir. Podemos seguir en las calles muchas veces, pero de manera organizada, ¿no? Por ejemplo, hoy había un plantón que por lo que he visto en las fotos no fue exitoso. Eso no puede ser que un grupo de ciudadanos llega y se levanta un día y dice, vamos a hacer una marcha, no sé qué. Porque si usted hace una marcha y la marcha le sale mal, ¿eso qué significa? Pues va a ser apoyo a las políticas del gobierno. Las marchas tienen que salir bien y para que las marchas salgan bien, tienen que convocarse con tiempo. Yo calculo que aquí a las elecciones se hagan unas 3 marchas grandes. Y ustedes nos apoyan desde allá, desde los Estados Unidos. Hablando de lo del registrador, yo no creo, o sea, yo pienso que la registraduría está fuera del ámbito del Poder Ejecutivo. Eso no sé si pertenece al Poder Judicial o de qué depende, porque en ese caso, pues el presidente Duque tampoco podía tomar una decisión en sacar al registrador. Esa es una observación que no sé. Las otras dos preguntas acerca de las otras dos inquietudes que tengo, pues acerca de lo que es las marchas en la calle. Desafortunadamente, los líderes no están unidos.
y siguen estando desunidos. Hoy observé algo en el llamado hoy 15 de marzo a las plazas de las ciudades. Fue muy, muy poca la asistencia. Y en la Plaza de Bolívar de Bogotá hubo algo que no fue bonito, porque pues había un líder que estaba como a un lado de las personas que realmente organizaron esa plantón, porque no era marcha, era un plantón. Entonces, viendo eso, dice, pues que nosotros a dónde vamos a llegar si todos están desunidos, no se apoyan unos con otros. Las marchas en varias plazas, que sé yo, creo que en ninguna hubo buena asistencia. Y esto era contra las reformas, la reforma a la salud. Claro, Luz. Primero, lo que dijiste, claramente el presidente no puede sacar al registrador, porque además es un órgano completamente autónomo. ¿En qué es lo que yo voy? El país estaba en una preocupación gigantesca en ese momento. Y yo recuerdo, incluso estábamos en campaña y una vez hubo una reunión a la que yo asistí, no me pregunten por qué, estaba Federico Gutiérrez, estaba en esa reunión Dilian Francisca y estaba César Gaviria Trujillo. Y Federico preocupadísimo. Decía, si no se saca este tipo nos va a robar. Este tipo nos va a robar las elecciones. Y Gaviria y Dilian y los que estaban ahí le decían, el problema de sacar al registrador 8 días antes de las elecciones es que esto va a fortalecer el relato de Gustavo Petro en cuanto a que él andaba diciendo que las elecciones se le iban a robar y que iba a haber fraude electoral. Entonces, que para no fortalecer, digamos, ese relato de Gustavo Petro, no era conveniente sacar al registrador. Pero recuerdo la cara de Federico angustiado. Entonces, ¿a qué es lo que yo voy? Yo creo que el presidente Duque le faltó un tema por lo menos, haber dicho o haber recriminado las elecciones, la Congreso. Incluso dijo que las elecciones habían sido muy buenas. Y también lo condecoró, ¿no? Si ustedes buscan en Google, pongan condecoración Duque a registrador, y creo que lo condecoró como uno de los mejores funcionarios de Colombia. Pues yo no voy a que Duque sea responsable, porque de hecho no lo podía sacar, pero no se mostraba incómodo con él. Y no solamente Duque, sino el establecimiento en general, que se ha encargado de blindar al registrador. Y seguramente, si estuvo blindado antes, Luz, pues cómo no va a estar ahora. Entonces, claramente, es como digo, aquí podemos hacer 1000 planes, pero no creo que sacar al señor sea fácil. Y no lo creo posible hoy, la verdad, como están las cosas. Lo segundo, como lo que tú dices, es el tema de la unión. Te voy a ser muy sincero. Yo esta convocatoria de hoy no la apoyé. Y no la apoyé porque para que una convocatoria sea exitosa, primero, lo que yo decía, las convocatorias son un arma de doble filo. O sea, nosotros, esto no es jugando a quién convoca más convocatorias. Entonces un líder dice que hoy salimos y después 15 días después salimos. Esto no es así, porque cuando tú haces una mala convocatoria, ¿cuál es el mensaje que tú estás dando? El gobierno sale y dice, no, eso significó que mis políticas tienen respaldo popular, porque la gran mayoría de ciudadanos se quedaron en sus casas y hay poca gente en las calles contra mis políticas. Entonces, hacer una mala convocatoria, pues trae consigo un efecto adverso, que es el fortalecimiento de las políticas del gobierno. Y obviamente nos muestran débiles. Entonces, ¿cuál era mi argumento para no apoyar esto? Yo dije, nosotros acabamos de salir de una marcha del 15 de febrero que fue muy exitosa, y para que fuera muy exitosa nosotros la convocamos semanas, con tendencias, organizados, se sumaron partidos políticos, sectores sociales, los médicos, se sumaron muchos sectores de la sociedad, que además eso provocó la reacción de los contrarios, y al provocar la reacción de los contrarios y el mismo Petro y de Gustavo Bolívar, eso promovió más incluso esa marcha. Por eso esa marcha fue tan exitosa. Hoy no sentía que habían esos elementos y pensaba que era mejor esperar, y que un paso en falso pues iba a ser contraproducente. Por fortuna yo no he visto que esa convocatoria, digamos, haya tenido mucha luz
que nos estén, digamos, restregando que eso fue un fracaso. Yo no creo que se debió haber hecho, pero respeto a la gente, obviamente, que la convocó. Creo que para las próximas nos tenemos que organizar todos, sin divisiones, sin ellos. Yo siempre lo he dicho, tanto así, Luz, que a mí me han llamado todos los grupos, que yo haga parte de X o Y grupo, el grupo de Pierre, el grupo del otro que se formó, una multiplicidad de grupos. Y yo siempre les he dicho una cosa, a todos los que me han solicitado unirme a los grupos, les digo, señores, no se crean mucho, que la gente no sale por ustedes. Ustedes no son Jorge Eliezer Gaitán. La gente sale, el principal convocante de las marchas se llama Gustavo Petro, por sus torpezas. Hay veces la ciudadanía lo que necesita es una fecha y ya. Yo recuerdo las primeras marchas, la primera marcha que fue que convocó Pierre, que tuvo esa osadía de poner fecha, que le reconozco esa osadía porque se aventuró. Pero creo que él confundió los roles y él pensó que la gente salió por él y eso no fue así. La gente salió porque necesitaba una fecha para salir. Entonces, ¿qué es lo que necesita la ciudadanía? Una fecha. Permitamos que la siguiente fecha tenga, digamos, sea en un tiempo prudente para poder hacer un gran ejercicio de promoción con tendencias Jaime. en los medios de comunicación. Jaime, Dime. apoyando lo que acabas de decir, la Sí. convocatoria es muy cierta, la hace es el pueblo. Nosotros, esa es la clave que tiene la Gran Marcha Nacional, no la hizo una persona, se hace es el pueblo y ahí es cuando salen exitosas. Y eso te lo abrogo y es verdad. Tenemos es que planificarlas muy bien, así tal cual como tú le dices, está haciendo correcto. No hay nada peor para mí, por ejemplo. Es más, yo no tengo ni siquiera grupos míos. Ustedes dicen, por ejemplo, la gente que me dice que bodeguero, que no sé qué, las tendencias, yo ni siquiera tengo un solo grupo de WhatsApp. Primero porque me salí de todos. ¿Por qué me salí de todos los grupos de WhatsApp? Primero porque sé que hay una persecución grande contra mí y soy uno de los objetivos del gobierno y me da miedo que haya un entrampamiento y que esa gente haga un montaje y que en un grupo algún miembro diga algo que no debe y tomen una foto de quiénes son los miembros de ahí y con eso tengan para joderme. Me salí de todos, pero además por cálculo. Yo creo que cuando uno tiene un grupo, eso es un problema, porque si usted hace un grupo de Jaime Arizabaleta, los que no estén en ese grupo se emberracan con él. Eso es una cosa impresionante. Entonces, ¿cuál ha sido, digamos, mi fortaleza? Que todo ha sido un tema orgánico y que siempre he intentado trabajar sin ellos, teniendo, digamos, la certeza que la gente cuando sale, cuando hay una tendencia, la gente no hace una tendencia por Jaime Arizabaleta. O sea, el domingo la gente no hizo una tendencia por Jaime Arizabaleta, la gente el domingo hizo una tendencia porque estaban mamados que Petro estuviera haciendo cortinas de humo para tapar el narcoescándalo de su hijo. Y eso era lo que la gente quería legitimar ese día. La gente no quería salirme a apoyar a mí, porque yo simplemente soy un instrumento y listo. Lo mismo es en las marchas. Usted pone una fecha y ya, y avanzan con eso, pero el problema de unos es que piensan, y muchos, ¿no? Porque no solamente es el señor que les mencioné, que creo que confundió los roles, sino también hay varios que creen que la gente puede salir sobre ellos. No, yo no lo creo así, ni por mí tampoco. La gente necesita una fecha y ya. Entonces, para las próximas, tengamos una fecha, no nos dividamos y dejamos de joder y listo. Jaime, faltaba lo de la tendencia que habían varias personas que estaban claro. en el... ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado ahí? Yo, ¿qué veo? Yo veo que, digamos, hubo una época, sobre todo en medio del paro nacional, que esa gente salió a intimidar muy fuerte, con unas herramientas de difamación espantosas, a todos. Entonces, en ese propósito, seguramente muchos dejaron de trinar, muchos se hicieron a un lado, porque esa gente hace lo que se llama el character assassination, y es hacer un sicariato moral para deshumanizar, para herirte, para intimidarte a tal punto que te dé miedo expresarte. Y muchas personas seguramente con razones, porque es que no solamente te atacan a ti, Luz, te atacan a todo tu entorno familiar. Entonces mucha gente
seguramente se retiró. Ellos, en medio además del paro nacional, ellos contactaron bodeguitas, incluso eso se probó después, bodeguitas de Bangladesh, que ayudaron a impulsar las tendencias de ellos. También entraron los de K-pop a tumbarme, por ejemplo, me tumbaban todas las tendencias en esa época. Fue una época bastante difícil. Creo que ahora ha habido, digamos, un resurgimiento de la opinión de la derecha. Creo que ha habido, digamos, la incursión de unos nuevos actores muy importantes en términos de opinión, como Daniel Briceño, que es un gran tuitero y está haciendo una labor espectacular. Hay otros que se han mantenido, por ejemplo, Ana María Abello, ahí está Miller Soto, Nittins, están muchos. Yo creo que ha habido un resurgimiento. Lo importante es que se metan nuevos y sigamos en esta lucha digital, que es muy importante. Yo quiero decir también algo con relación a las marchas, Jaime. Sí. Y es que no tienen sentido, porque hacen una marcha hoy y enseguida otro la hace para en una semana, o dos marchas juntas, una un martes y una un miércoles, 2 días de semana. La gente trabaja. Completamente de acuerdo. Eso de hacer marchas seguidas En Colombia andan pensando en egos. Ese es el problema más serio. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Yo recuerdo que ahorita nosotros hicimos la del 15F y salió Pierre a decir que había una para el 27F. Obviamente, después de pasar los días, yo creo que pues, supo que esa convocatoria no iba a tener ningún éxito y habló después de una sinvatón o una cosa así. Entonces creo que aquí lo importante es tener unidad, y unidad no en equipo, que todos tenemos que hablar y que todos tenemos que ser amigos y que todos tenemos que tratarnos muy bonito, ¿no? Porque eso además es muy difícil, y sobre todo en estos temas de política. Eso es muy difícil. Lo que necesitamos, la unión, es simplemente la ciudadanía necesita una fecha, no más. No dos, no tres, una. Por eso he dicho que aquí a las elecciones locales tiene que haber por lo menos 3 marchas. A mí me gustan las cosas que sean por lo alto, porque cuando usted hace una marcha pequeña, eso tiene el efecto adverso. Perdón. Muy cierto. Las cosas bien hechecitas. Gracias. Me da mucha felicidad de conocerlo, mucha felicidad de ver juventud patriota. Gracias, Marta. Yo siempre estoy lista a las 6 de la mañana con tu invitación. Claro. Máximo. Sí, yo te sigo. A las 6 de la mañana estamos listos como los mejores soldados. A ganarle a los Danieles. Sí. Uno, lástima, pues uno tan lejos que se siente mucho dolor de patria, mucho. Y que tristemente ve gente allá uno de la misma familia, gente que les está cayendo la casa y más sabemos nosotros acá lo que está pasando, que la misma familia, eso es muy triste. Pero bueno, con la ayuda de Dios esperemos que aterrice. En Puerto Rico tumbaron un gobernador. Sí. ¿Cómo? Yendo a las casas de él, día y noche. Sí. No solamente a su oficina, donde él vivía. Sí. Y lo tumbaron. Yo creo que se escuchó esa noticia. Y el tipo tuvo que renunciar. Entonces, a ver, pero con Alex Vegas hay que hacer algo. Pues, una presión bien fuerte. Yo creo que, Jaime, no sé qué dices tú, pero yo creo que gracias a Dios tenemos una tecnología muy buena hoy en día, que son estos teléfonos, donde estamos constantemente tirándole al gobierno, aunque pues como tú dices, la calle es lo más importante, pero como a la calle no se puede salir todos los días, entonces constantemente estar publicando y publicando lo de ustedes, y yo siento que eso ha ayudado mucho a tumbar
a tumbarle muchas cosas a ese tipo. O sea, yo siento que Petro está muy arrinconado, pero es como tú dices, que da miedo a la vez, que él se sienta tan arrinconado y de pronto, ay, no sé, da una tristeza que yo no sé, pero vamos es para adelante con la ayuda de Dios, Marta, adelante. para adelante. Sin Ajá. miedo, sin miedo. Jaime, pues especialmente un saludo para ti. Primero porque me encanta encontrar en tu juventud ese espíritu de liderazgo que va diciéndonos que sí vamos a tener futuro con Colombia, con personas como tú y que aspiro que haya muchos más en todos los departamentos del país. Necesitamos gente con mucho carácter, muy decidida, gente sin miedo, como dices tú, porque estamos frente a una coyuntura política bastante delicada, donde la confrontación de nosotros como ciudadanos pacíficos, pero que no somos tontos. Y pienso que ese es el punto fundamental sobre el cual Petro está alarmado, porque él pensó que éramos idiotas. Él pensó que los únicos que salían a protestar eran ellos. Él no contaba con que la ciudadanía también era capaz de rebelarse ante las arbitrariedades de un gobierno deshonroso como el de él. Teniendo en cuenta lo que estamos hablando del desgobierno y ante la posibilidad y la frustración misma que tenemos de saber que tenemos un registrador espúreo, no por su elección, porque fue elegido legalmente, pero espúreo bajo los comportamientos que tiene, ya que siempre está dispuesto a resquebrajar la institucionalidad de la decisión electoral de nosotros, los ciudadanos, como electores sanos, como electores honestos, porque él está dispuesto a tomarse las elecciones a través de triquiñuelas con personajes como Petro y sus secuaces. En este orden de ideas pienso, y a pesar de que él es elegido constitucionalmente por las Cortes, pues también podemos apelar ante ellos una demanda de revocatoria por mal comportamiento de este sujeto. Pero pienso igualmente que tenemos que empezar también a arrinconar a aquellos que son los que están decidiendo finalmente la suerte de los colombianos. Tenemos que atacar a Petro como el desgobierno, como el hombre que está rigiendo mal nuestro país, pero tenemos que atacar con seriedad y con fuerza y vehemencia al grupo de congresistas que han traicionado a Colombia. Yo pienso que muchas veces nos enfrascamos en tantas cosas que no nos damos cuenta que exactamente es en el Congreso donde está mucho del meollo del asunto para mantener libre nuestro país de las nefastas propuestas que este mal gobierno está haciendo. Porque si el Congreso traidor de los colombianos vota las leyes que propone el gobierno y adicionalmente le da superpoderes a este desgobierno, pues entonces nos están enterrando el cuchillo y ellos obviamente también se están haciendo un harakiri o simplemente están soñando de que van a mantenerse en la corruptela propuesta por el desgobierno. Tenemos que atacar de verdad, porque poco se habla de esto, poco. Yo no veo que hablen del Congreso. Y ahí está exactamente el punto crítico de nuestra suerte como colombianos y con la suerte de nuestro país. Ellos votan las leyes, ellos votan para que este Petro tenga quizá a futuro muy cercano poderes dictatoriales a nivel americano, latinoamericano y aún en Europa, que han caído en la trampa precisamente gobernantes de actitud dictatorial. Pues entonces, mis queridos amigos, la convocatoria es masiva, urgente y necesaria. Y ustedes, mi querido joven Jaime, que lo admiro en este momento, que lo estoy conociendo hoy, deseo de corazón que no perdamos
ni la fuerza, ni la actitud, ni el carácter, ni el espíritu político y social para poder ser vehementes en estas actividades que son de pronto complejas, quizás aciagas, pero que nos tienen que mantener firmes hasta el final, porque Colombia no puede perder el sentido democrático que hasta el día de hoy tenemos y debemos conservar. Muchas gracias, amigo. Gracias. Mayra, un gusto conocerte. Felicitaciones por ese patriotismo que se te nota desde lejos. Se ve que amas a Colombia y tienes toda la razón. Esto debe convertirse en un movimiento nacional apolítico que incorpore todas las fuerzas ciudadanas, incluyendo a los petristas decepcionados. A ellos hay que tenderles la mano. Por esto nosotros no podemos etiquetar esto. Yo me considero una persona de derecha, soy de derecha, soy una persona tradicional, mis valores conservadores. Pero eso de decir todos los días que la derecha y restregar y que yo soy de derecha y la derecha, no. Esto va más allá de las etiquetas políticas. Esto es un tema para defender la democracia. Y en ese propósito tenemos que estar unidos incluso con los arrepentidos petristas que sean de izquierda. Si Jorge Enrique Robledo el día de mañana quiera apoyar una movilización ciudadana que nosotros hagamos, perfecto. Si tenga la seguridad que nos va a acompañar. Estoy casi seguro. Si su grupo político lo quiere hacer, perfecto. Si eso tiene que ser así. Solamente hay que invitarlo. Solamente, hay que invitarlo. El problema es que acepte. Yo lo invitaría. Incluso yo lo he retuiteado varias veces porque considero que es un tipo coherente. Y es que mi problema no es de odio contra la izquierda. Tanto así que, por ejemplo, ayer redacté un trino que fue muy viral en la comparación de Francia Márquez con la actitud de Mujica. Y yo decía, yo no tengo nada que ver ideológicamente con Mujica, pero si hay algo que rescatarle al señor, es que es un tipo coherente en su estilo de vida. El tipo en su Volkswagen de toda la vida, en su escarabajo, en su casa mal tenida, con su ropa vieja, pero coherente. En cambio, esta señora aquí, la izquierda colombiana, los petristas, lo único que han hecho es despilfarrar los recursos públicos. La señora se desplaza en helicóptero y artillado a una zona segurísima, que es Dapa. Yo vivo aquí en Cali, y Dapa, para ustedes amigos, ilustrarles, es la Calera de Cali. Es la zona más segura que hay, donde viven personas supremamente importantes. Y no tiene por qué ir en helicóptero, pero ella ya se notó que lo que ella le molestaban de los privilegios antes era que no los tenía. No los tenía. Entonces yo los comparé, los puse en el mismo plano, Mujica y a ella, y eso fue un trino muy connotado. Nosotros debemos dejar de odiar a los rivales y a los otros. Yo creo que no todos somos así, pero hay gente en nuestro espectro político bastante radical y esa es la gente que nos aleja los nuevos adeptos. Como esto tiene que ser un tema nacional, tenemos que darle el recibimiento a todos los sectores políticos, sociales del país. Tienes toda la razón, la CAP es muy importante, pero tiene que, quienes están logrando algún liderazgo en las movilizaciones, deben hacerlo de manera articulada y con una unidad de acción para que no haya un desgaste y tenga un mayor impacto, como tú muy bien lo has anotado, teniendo mucho cuidado para que no vayan a tener infiltraciones y que después resulten acciones de falsa bandera como lo que tú has expresado, para que haya represión contra la gente que está protestando. Y también esa acción pues debe ir no solamente pues los cantones, las marchas, los propitazos, todo lo que sea, pero no solamente ir a las plazas de Bolívar, sino lógicamente el Congreso, a las sedes de los partidos políticos a nivel nacional, departamental y municipal, para hacerle sentir que el pueblo está mamado y está berraco, porque los partidos políticos se han dedicado a los dirigentes a ser traicioneros y a buscar la mermelada y el cebellé, y están olvidando que la patria está por encima de todas estas cosas. Entonces, adelante, hay que seguir en esto,
los apoyamos y con toda, paso de vencedores. Usted es un héroe de la patria. Muchas gracias por esas palabras y para adelante, sin miedo. En estos momentos, ¿qué me preocupa? Me preocupa muchísimo, o sea, lo que te estaba diciendo, Cali y toda Colombia necesita tener, nos gustaría a nosotros tener participación desde el exterior para apoyar no solamente las elecciones presidenciales, ni las elecciones de senadores, ni no solo las legislativas, sino también las elecciones de alcalde y de gobernadores, porque pues creo que deberíamos tener ese derecho. Lastimosamente yo sé que no se puede ahora, pero pues más adelante podría hacerse. Y sería como un proyecto de ley que deberían de tener ustedes en cuenta. Porque, y como ustedes decían, tiene que ser por parte de la ciudadanía, ejercer presión ahí, porque si no se ejerce esa presión, ya ellos van a elegir por nosotros, como pasa en Venezuela, que el pueblo no elige, elige la izquierda y su maquinaria, y nosotros no queremos que eso pase en Colombia, de arquitectura, de lo que sea, de ingeniería, y empiecen como a trabajar con diferentes sectores, para que de ese modo la gente también empiece a apoyar y los empiecen a concientizar, porque hay gente que está muy dormida y no sabe ni en qué país viene, ni en qué país vive, ni para dónde va. Entonces tienen que decirles a ellos eso porque no tienen ni idea de lo que está pasando. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, yo admiro la salud de Colombia, porque, bueno, aquí en Estados Unidos hay mucha tecnología y todo, pero aquí en Estados Unidos los médicos colombianos son excelentes clínicos, tienen una calidad humana increíble. La preparación de las universidades de nosotras es muy buena. La universidad las universidades colombianas son excelentes, pero la gente no valora esas cosas hasta que sale del país, desafortunadamente. Y el sistema de salud de nosotros es excelente y podría decir que es superior al de Estados Unidos. Entonces, en cuanto al sistema es superior, siendo Estados Unidos la primera potencia mundial. Entonces, eso quiero decir y te felicito, Jaime, y de verdad que para adelante y mi admiración para ti. Bueno, gracias, prima. Tienes toda la razón. El sistema de salud colombiano, si tú eres de Cali, seguramente aquí nosotros tenemos, imagínate, la Clínica Valle del Lili, creo que es la segunda de América Latina, y la de Imbanaco, que es como la cuarta o la quinta. O sea, es una maravilla lo que nosotros tenemos aquí, y obviamente es muchísimo mejor que la salud de Estados Unidos. Y entiendo perfectamente la preocupación de los médicos hoy con una activista política comandando la cartera de la salud como lo es Carolina Corcho, que es una mujer que se le nota de lejos que es una fanática, que no ha dejado este debate en el plano serio, sino que lo ha ensuciado. Yo recuerdo ese meme que ella puso sobre, decía es que las EPS no lloran, las EPS facturan. O sea, imagínense acudiendo a un meme en algo tan serio, esa señora, es inadmisible lo que está sucediendo. Y frente al No, otro punto ella que, necesita psiquiatra, Jaime. Yo creo que ella tiene que ser psiquiatra de ella y, pero misma, y porque que de vaya y verdad, lleve a todos los que la rodeen, que lleve también a Petro, el psiquiatra, que también lo necesita. Eso es un gobierno que es desastroso. Yo no quiero ser fatalista, ni quiero, digamos, que nos dañemos la noche y el sueño, porque uno siempre tiene que tener esperanza, y por eso empecé la charla hablándole de un poco de la historia reciente del país y de la esperanza que yo tenía en la sociedad colombiana hoy. Creo que se está despertando la gente y eso me llena de felicidad. Pero por otro lado, uno sabe las características personales y psiquiátricas del señor presidente, y obviamente es un tipo supremamente tóxico y peligroso. ¿Qué tal, por ejemplo, hace poquito cuando se victimiza con la silla vacía, diciéndoles canallas, porque habían expuesto dizque, un organigrama donde aparecía una foto de la niña, y él sí no tuvo problema en llevarla hace poquito a un balcón frente a miles de personas, y él sí no tuvo problema de decirme a mí, él difundió una imagen mía donde decía Jaime Arizabaleta, heredero del cartel de Cali, y él la difundió en campaña desde su cuenta. No tuvo ningún problema. wow, Le Jaime, es importó un que carajo, al árbol que da fruto se le tiran le, piedras. le Eso es importó un así. carajo que mi papá hubiera sido absuelto por la justicia inocente, que eso hubiera significado para mí
innumerables amenazas en mi seguridad, en mi familia, una cosa espantosa. Y el tipo, por eso ahora que se victimiza y la gente se solidariza, le digo, ¿qué es eso? O sea, no entienden que están ante un personaje supremamente malévolo, tóxico. Es una persona, pero bueno, no nos dañemos la noche. Y muchas gracias, Marcela, por tus palabras. Quería decir que al respecto de que el pueblo, que no son los líderes los importantes, sino pues el pueblo. Sí, el pueblo es el que hacemos las marchas, pero es muy importante el liderazgo de la gente para poder convocar. Y por eso digo, y si los líderes pues no se unen en una convocatoria a apoyar al que convocó con la razón que lo esté haciendo, pues es más difícil. Gracias, Luz. Mira que yo sí pienso distinto en ese sentido, en el tema de los liderazgos, porque las grandes transformaciones de la humanidad últimamente se han hecho por estos aparaticos y se han hecho de manera espontánea, sin líderes. Mira, por ejemplo, transformación para mal, pero fue transformación lo que sucedió en Chile. Toda esa andanada juvenil en Chile fue sin líderes. Boric fue un producto de esas manifestaciones. Después de esa ola de manifestaciones dijeron, bueno, pucha, ya tenemos tanto poder que tenemos por montar un presidente. ¿A quién elegimos? A Gabriel Boric. Pero no era que Gabriel Boric estuviera convocando a la gente en las calles. Te puedo citar muchos ejemplos. Por ejemplo, el caso de los chalecos amarillos en Francia. Hay muchos ejemplos que últimamente son la ciudadanía espontánea a la que se suma. Creo yo, incluso, yo no sé si lo que diga va a ser polémico, pero creo que una proliferación de líderes puede ser tóxico en una democracia, en el sentido de que normalmente, digamos, el deber ser del líder político es que trabaja en pro de la ciudadanía sin vanidades. Ese es el deber ser y eso es como deberían ser las cosas. Pero esas, tristemente, no son como son. No son como son. Y los líderes políticos, muchos son vanidosos, llenos de egos, y puede llevar una proliferación de líderes al caso de Venezuela. Miren, por ejemplo, la Venezuela, la oposición que enfrentó a Chávez, tuvo una proliferación de líderes, la verdad, que vienen líderes berracos. Otra cosa es que ahorita ya pasó el tiempo, entonces mucha gente los caricaturiza. Pero en esa época era María Corina, Leopoldo López, Enrique Capriles, Henry Ramos Alú, y todos individualmente tienen un peso. Pero ¿qué pasó? Eran tantos los egos que se perdieron el rescate democrático en Venezuela. Yo creo más en la espontaneidad de la sociedad, incluso sin líderes. Creo que el liderazgo hoy como tal no es tan importante como la espontaneidad de la sociedad. Claramente, cuando nos acerquemos a las elecciones, ahora locales, que tienen que todos organizarnos a votar por una serie de actores políticos para que no haya la división que ahorita estábamos hablando, y lo mismo en las presidenciales. Eso obviamente entiendo que es una percepción mía de la política que no quisiera que la compartieran ustedes porque digamos, es algo muy personal. Pero creo más en la espontaneidad de la sociedad que en la proliferación de liderazgos que creo que puede resultar tóxico. Un gusto conocerte, Luz. Gracias por tus palabras. Tenés el país muy en la cabeza, eso lo vi siempre, lo he notado mucho en el Twitter, en tu batalla pues personal que tenés allá contra contra todas esas bodegas. Pero yendo más al plano local, Cali, ¿cuál es como el eje o los ejes, los pilares de lo que querés para Cali? Ya te escuché al principio hablando de la seguridad, pero ¿qué más serían como tus banderas para tu posible candidatura, que al parecer pues es algo que se va a dar? Pues Jorge, mira, yo creo que por eso hago tanto énfasis hoy en el tema de la seguridad. Seguramente mi discurso en una ciudad como Armenia, o una ciudad como Bucaramanga, u otra ciudad, digamos, no tendría tanta importancia, porque de pronto la seguridad en otras ciudades, digamos, es secundaria. Estaba hablando de la ciudad 32 más peligrosa del mundo. Una ciudad que tiene más homicidios al año que Bogotá, teniendo Bogotá 4 veces más habitantes que Cali. Aquí nos están masacrando día a día. Los sicarios matan impunemente, nos roban en todas las calles. Pues, la seguridad para mí es lo principal. Y es rescatar la seguridad. ¿Cómo se rescata la seguridad? Uno puede decir, no, sí, si necesitamos pie de fuerza,
se necesitan más cámaras, se necesitan que los parques estén iluminados, se necesitan, y uno puede dar muchas razones, muchas propuestas, pero creo que la principal es la voluntad política del alcalde. Yo, algo que he estudiado la criminalidad, me he dado cuenta que los criminales y los bandidos tienen todos algo en común, que son cobardes. Y no hay nada que más afecte a un bandido y a un criminal que le dé luz, la exposición pública y mediática. Recuerden ustedes el caso de un tipo que extorsionaba en Tuluá, Porrón, alias Porrón. El tipo cometió el peor error, duró décadas extorsionando en Tuluá, impunemente, y cometió el peor error de su vida, extorsionar al Tino Asprilla. Tino Asprilla hizo un video diciendo que se tenía que ir de Tuluá porque lo estaban extorsionando. Al otro día, a los días, el tipo estaba capturado. De manera que, si hay un alcalde que empieza a comandar el tema de la seguridad y empieza a visibilizar barrio por barrio, cuadra por cuadra, comuna por comuna, a las bandas criminales y a sus cabecillos, eso cambia. Por ejemplo, algo que yo creo que se debería hacer en Cali. Cali, por ejemplo, hay sectores de alta peligrosidad, y en esos sectores de alta peligrosidad, por no nombrar barrios para que no se estigmaticen, yo creo que el alcalde debería empezar a despachar desde allá, no desde el CAM, que queda ubicada en una zona segura, no, empezar y trasladar su oficina a uno de esos sitios donde haya alto crimen y no moverse de ahí hasta que la zona no se coloque segura, y empezar a visibilizar a los tipos por estas redes que por fortuna tenemos alto impacto a todas esas estructuras. Eso es lo primero, que yo creo que el alcalde, quien sea elegido, la alcaldesa, tiene que tener mucha firmeza. Y lo segundo es que tan criminales y tan bandidos como el sicario que mata, como el bandido que mata, para mí es el político que roba. Porque Cali, y sobre todo en Colombia, nos han robado absolutamente todo. Y aquí nosotros estamos enfrentándonos a unas mafias políticas, y Ospina es solo un actor más. Las mafias políticas que están al lado de Ospina son las que de las que hay que cuidarse. Entonces, afortunadamente, yo no tengo rabo de paja, así muchos lo quieren retratar, asociándome a temas de mi familia. Mi padre salió absuelto, es inocente, e incluso si fuera culpable, que no lo es, no tiene absolutamente nada que ver conmigo, porque uno solamente responde por sus actos y no hay delitos de sangre en este país. Total, Jaime, cada cual es responsable de sus actos, total. No he tenido contratos con el Estado. Eso indica que soy una persona que todo lo he hecho por convicción, por amor a la causa. Recuerdo, porque mucha gente también me dice, bueno, ¿y usted qué experiencia tiene? Y yo digo, este país se lo han robado la gente con gran experiencia política. La gente que sabe de política, que tiene toda la experiencia en cargos, son los que se han robado este país. Y si uno quiere hacer algo distinto, pues tiene que elegir gente distinta. Incluso yo soy de los que creo que en la política debería incursionar gente que tenga cero experiencia política. A ver si es que nosotros cambiamos las formas de ser políticos. Cali es una ciudad hermosa, para los que la conozcan. Cali es una ciudad que tiene el mejor, para mí, clima de todo el país. Una ciudad donde uno puede cambiar de clima en cuestión de minutos. En la tierra, en plano hace calor, y usted se sube 15 minutos para el kilómetro 18, para allá, le hace frío. Hay mucho por potencializar en tema de turismo, de cultura, de arte, de todo, pero para que todo eso se dé, pues, tiene que haber seguridad. Y esa, digamos, va a ser mi gran apuesta. Ya después de mí, si yo soy alcalde, y aquí desemboco, digamos, un enfrentamiento grande contra esas bandas criminales, contra esas pandillas, contra todo. Después de mí sí que elijan a alguien amable, a alguien que sueñe con una Cali mejor, que transformadora, invierta en el arte, en la cultura y muchas cosas. Pero para mí hoy es urgente la seguridad. Muchas gracias, Nidia y todos. Muy berracos ustedes. Muy contento de estar aquí, de verdad. Aquí tienen un amigo y vamos para adelante.
con todo el cariño y el amor por Colombia y con toda la Gracias a valentía. ti, Jaime. Ahí seguimos en Twitter dando la batalla los Ay, eso domingos a las sí, 6 de me la ayudan mañana. los domingos a las 6 de la mañana. Gracias por todo. Eres un gran guerrero. Y gracias. ayúdanos, por Gracias, favor, Jaime. a que se unifiquen los criterios para las convocatorias. Me ha parecido excelente ese punto, porque si convoca cada quien a un evento diferente cada día simplemente para probar quién tiene más fuerza, así no vamos a ningún Pereira. Entonces contamos que nos ayudes con eso, por favor. Jaime, Claro. Gracias, Jaime, que Dios lo bendiga. Jaime, muchas gracias por aceptarnos la Gracias, Nidia. invitación.